Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Vanescayán, quien habla de salud. Le agradezco una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del INAU, doctor Pablo Audala. Gracias por estar en Quién es Quién. Gracias a ustedes por invitarme una vez más, con mucho gusto. En esta semana, junto al presidente de la República, hicieron una presentación de un programa que ya existe, que es Familia Amiga, diciendo como eslogan: sé parte de su vida. Familia Amiga, lo va a explicar mejor usted que yo obviamente, no es para adoptar un niño, es para darle un lugar mientras se resuelve el tema de la eventual adopción de un niño o su retorno a la familia original o a la madre que no se puede hacer cargo de él. ¿Por qué decidieron relanzarlo? ¿Por qué se parte de su vida? Como explicación de qué implica esto, quizás alguien que esté escuchando se quiera enganchar con esta idea de ser parte de esa familia amiga. Claro que sí, y por supuesto aprovecho y agradezco la instancia, porque en definitiva la campaña lo que pretende es sensibilizar en el buen sentido, informar y poner el tema arriba de la mesa. Es decir, en el Uruguay hay muchísima gente que tiene vocación de servir y de dar y que escoge distintos canales y distintas vías. Mucha gente elige esta por distintas razones, en el sentido de devolverle a la sociedad o de hacerle un bien al país por la vía de prestarse para el acogimiento, para el cuidado, para la atención de niños que están a cargo del Estado, que están bajo la tutela del Estado, porque por alguna circunstancia de la vida ingresaron al sistema de protección, para decirlo vulgarmente, ingresaron al INAU. El propósito es que cuando se producen esas situaciones, esos niños y adolescentes, estamos hablando de 0 a 18, en la medida en que sea posible, todo lo que sea posible, que puedan transitar la etapa de su niñez y de su adolescencia a cargo de una familia o en el ámbito de una familia y no en el ámbito de una institución del Estado, no en el ámbito de un centro de 24 horas. Para eso existe el sistema de acogimiento familiar, que tuvo distintos nombres a lo largo de la historia. Así como lo conocemos, empezó en el año 2011-2012, pero antes de eso tuvieron las madres sustitutas, las familias sustitutas, las cuidadoras, etc. Y después derivó en este sistema tal como lo conocemos hoy. Nosotros queremos mejorar este sistema, queremos robustecerlo, queremos afirmarlo y queremos divulgarlo para ensancharlo. Hoy hay exactamente 1080 en este momento familias de acogida, familias amigas y las otras variantes, porque familias de acogida son las familias amigas propiamente dichas, aquellas que no tienen ninguna vinculación con ese niño, con ese adolescente, que no lo conocían, que no tenían ninguna relación con él y que están en el sistema, constituidas y prontas para recibir niños en acogimiento. Pero están también las familias extensas, que son aquellas que tienen algún grado de parentesco. Tío, primo. Abuelo, primo, hermano, etcétera, etcétera. Y después están las familias por afinidad. Aquellas que no tienen lazo ni de consanguinidad ni de parentesco, pero que tienen alguna relación previa, o porque son vecinos o amigos de la familia original. ¿Lo consideran familia también ustedes a eso? Por lo menos en el ámbito del sistema de acogimiento familiar, también esas son familias que se integran al mismo procedimiento o por el mismo procedimiento y en el marco de las mismas reglas. Eso es lo que estamos tratando de agrandar. ¿Qué déficit tienen? ¿Qué cantidad de familias precisarían en alguno de estos sistemas como para que no hayan niños que estén fuera de esos ámbitos? Y yo creo que los números son muy elocuentes. Hoy tenemos aproximadamente internados, o sea, viviendo en residencias, algo menos de 3.000 niños y adolescentes. ¿Usted querría que todos esos tengan una familia? Bueno, eso en el plano de lo ideal sería lo mejor que nos podría pasar. Implicaría prácticamente que los centros de 24 horas quedaran vacíos. Ya sabemos que eso es un imposible. Pero todo lo que podamos avanzar en esa dirección. Porque obviamente tampoco hay que ver esto en términos de compartimentos estancos. No es que cuando tengamos tantas familias entonces habremos superado la situación de la internación y no serán necesarios los centros de 24 horas. No, a lo que tenemos que propender es que haya un sistema de acogimiento familiar muy fuerte a los efectos de que sobre todo no haya una permanencia o una estadía en los centros de 24 horas excesivamente larga. Allí tiene que ser lo más transitoria posible y sin embargo no lo es. O sea, la mayoría de estos 3.000 están mucho tiempo en esos centros. El promedio son 50 meses en este momento. Es mucho, es demasiado. Algunos están mucho menos. O sea, más de 4 años. Claro, algunos están mucho menos, otros están hasta que cumplen los 18 años. Tenemos que tratar de achicar eso, acortar eso. Que si tienen que ingresar en algún lapso de su niñez o de su adolescencia, lo hagan, pero que lo más rápidamente posible lo podamos vincular o revincular con una familia adoptiva, con su familia original o con una familia de acogida. La familia amiga, le aclaran ustedes en el proceso que no es para que se queden como si fuera adoptado ese niño o ese adolescente.
lo normal, más allá de que no se quedan con ese niño o adolescente, ¿cuánto tiempo es de una familia amiga? Hasta que logran ustedes que se adopte o que algo suceda. Habría que hacer un estudio estadístico y un promedio. Yo no tengo los números porque... ¿Pero es mucho tiempo, es poco tiempo comparado con los hogares permanentes? Hay todo tipo de situaciones y la diversidad es interminable, como la propia naturaleza humana. Digo porque alguien quizás se quiera enganchar y diga, sí, ya capaz que yo 1 año, 2 años lo cuido, pero no puedo comprometer que esté 10 años conmigo. Para quien tenga esas dudas, que son absolutamente legítimas, sobre todo para el que no conoce el sistema o no se ha incorporado a él, yo la tranquilidad que estoy en condiciones de transmitir es que todo esto es voluntario. O sea, la permanencia y la vinculación de esa familia o de esa persona con el sistema de acogimiento familiar llegará hasta donde esa persona esté dispuesta a llegar. En ese sentido... Si puede estar 6 meses, a usted ya le sirve. Naturalmente. Bueno, si cuando viene nos dice que quiere estar 6 meses, capaz que le decimos, bueno, no, vaya y piénselo. Claro. Y cuando esté dispuesta a estar más tiempo... 1 año sí, ya le sirve capaz. Bueno, capaz que sí. Eso es parte de la valoración. Lo que quiero decir es, si mañana va, se constituye, pasa por todos los mecanismos de la valoración, recibe una buena calificación, se la incorpora al sistema y queda en condiciones de acoger niños y adolescentes, empezará a trabajar como familia acogida. ¿Pueden elegir? En principio, son cosas que por supuesto se conversan. Es decir, INAU no... ¿Puede decir que quiere un bebé recién nacido? Las familias estrictamente amigas están a disposición del sistema y se entiende que, por lo tanto, deben estar dispuestas a recibir lo que el INAU les encomiende. Pero nada de esto se hace por la vía de la imposición. Eso es algo que yo quiero transmitir. Más allá de lo que establezcan los reglamentos, estamos hablando de relaciones humanas, estamos hablando de relaciones familiares. Naturalmente que INAU no va a propender a imponerle una solución de estas características a nadie, porque todos sabemos que una solución de esas características sería una solución endeble, una solución frágil, que probablemente desencadene otro tipo de problemas. Acá de lo que se trata es de que esté bien la familia y de que esté bien el niño. Que el niño esté bien con esa familia y que también, por supuesto, la familia esté a gusto con él. O sea, puede rechazar la familia, decir, no, mira, te voy a mandar un adolescente de 16 años. No, gracias. Bueno, podría, si en todo caso en una oportunidad dice que no, o que no le gusta, o que no está seguro, y en una segunda oportunidad lo mismo, bueno, capaz que allí de común acuerdo llegamos a la conclusión de que el tema no funcionó, y con total naturalidad. En ese sentido yo creo que lo que le tenemos que transmitir... no es un problema para la familia amiga. No es un problema, no hay riesgos asociados, no hay consecuencias o ulterioridades que puedan acontecer. Esa es la tranquilidad que tenemos que transmitir, porque en definitiva de lo que estamos hablando, más allá de las asistencias económicas que son para mantener a los niños, esto es una actividad solidaria. Las familias que se incorporan al sistema lo hacen para, repito, devolverle o para darle a la sociedad y en todo caso para ayudar al INAU y para ayudar a esos niños. De manera que mal podríamos nosotros del Estado establecerle cargas, establecerle gravámenes, establecerle imposiciones a esas Nunca personas. Se pueden quedar después. No pueden iniciar el trámite de adopción con el que está como familia amiga. No pueden iniciar el trámite de adopción. Son dos sistemas distintos. Se encariña, le gustó mucho la idea, ya que era bebé, que siga con nosotros, quiero adoptarlo ahora. Eso no puede. Son situaciones distintas, sin perjuicio de lo cual la realidad siempre es más compleja y más rica que los reglamentos y que los propios sistemas. Cuando se dan situaciones de hecho de que un sistema... Estuvo 5 años con alguien. Exacto. El sistema por definición es transitorio. La familia amiga además tiene que saber, cuando se incorpora al sistema e INAU le encarga la atención de un niño, que eso puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, o 1 año, 2 años o 3 años. Tiene que saber también que debe estar dispuesta a generar espacios o a compartir espacios con la familia original. Porque puede haber un padre y una madre o un referente afectivo que no es ni el padre ni la madre, que es el abuelo o el tío, que eventualmente la justicia de familia y el INAU están, fortaleciendo ese vínculo o viendo esa posibilidad como la salida definitiva para ese niño. Porque en ese caso tienen comprometerse a llevarlo para que el abuelo, el tío, el padre y la madre lo vean. Ahora, muchas veces ocurre que eso no ocurre, es decir, que ese referente afectivo no existe, o eventualmente si había uno, fracasamos en el intento. Y por lo tanto, paralelamente, como el tiempo va pasando, porque siempre son procesos lentos, largos, a los que hay que además darles tiempo de maduración, que sin embargo eso no se genere y que por lo tanto lo que sí se genera son lazos de afecto entre la familia de acogida y el niño. Festejaste el cumpleaños del 1, del 2, del 3, del 4 y... Eso es inevitable que pueda llegar a ocurrir y de hecho ocurre. Bueno, ahí entramos en el terreno de lo que establece la ley vigente. La ley de urgente consideración consagró una norma específica que no habla de las familias de acogida, habla en general de las situaciones de tenencia lícita, que esta situación podría encuadrar en lo que establece la ley de urgente consideración. La pertenencia no es adopción.
No, por supuesto que no. Pero sí establece a los efectos de la adopción la ley de urgente consideración, y es una de las disposiciones que están siendo impugnadas en el referéndum, y yo espero que el referéndum no prospere y que la ley se mantenga tal como está, porque creo que eso ayuda mucho al instituto de la adopción y por lo tanto a la suerte de esos niños, que sí, el juez advierte, el juez de familia especializado, no es cualquier juez, es el juez que está especializado en la materia, es el mismo que declara la adoptabilidad de esos niños. Advierte que hay una situación de hecho de tenencia lícita, dice la ley, donde además, y lo dice a texto expreso, se han generado lazos de tal envergadura entre ese niño y esa familia, que claramente eso define lo que es mejor para el niño en el marco de su interés superior, pues el juez puede decretar la adopción. Previamente tiene que pedir informes o de los equipos del Instituto O sea, Técnico eso es Forense. el mecanismo que ustedes tendrían para que esta familia que se encariñó, que pasó el tiempo y la familia original no aparece, pueda llegar a adoptar. Es un mecanismo que tendría la propia familia, pero también INAU, aún antes de la LUC, tenía el mecanismo de lo que se llama la adopción por excepción. O sea, nosotros advirtiendo desde el INAU que esa situación se produjo y que la familia nos dice, mire, yo lo quiero adoptar, y el niño le dice papá y mamá a esa familia, nosotros podemos promover ante el juez la adopción por excepción. No era necesario que viniera la ley de urgente consideración, que quede claro. Y lo otro que quiero decir, porque es parte del debate político que se ha planteado, lo que vino a hacer la LUC no es más que reconocer una realidad preexistente. Eso ya ocurría mucho antes de la LUC. Ya los jueces, cuando advertían esas situaciones, con una familia amiga o con cualquier otra situación familiar que podamos llegar a concebir, si llegaba a la conclusión de que era lo mejor para el niño, decretaba la adopción. Después notificaba al INAU de esa decisión, y el INAU, yo no he encontrado una sola sentencia judicial que haya sido impugnada o apelada, porque advertía que efectivamente lo que había resuelto el juez era lo más razonable y lo más conveniente. Ustedes para aumentaron una partida que le dan a estas familias de 2 BPC a 3 BPC en números más o menos cerca de 10.000 pesos a cerca de 15.000 pesos. Eso, aparte de una asignación familiar, también se le suma a los dos conceptos y es un componente importante el económico para estas familias. Bueno, yo creo que es un elemento, no hay que verle a eso naturaleza retributiva porque no la tiene, eso es estrictamente una asistencia a los efectos de la manutención de los niños. O sea, es para darles de comer, para vestirlos, para todo lo que es menester en lo que se refiere a la manutención y a la vida. ¿Asignación familiar también o no llevan asignación familiar estos niños? Es independiente, o sea, esos niños pueden tener asignación familiar. Lo cobraría la familia amiga. Que es lo que constituye el peculio del menor. Eso va a una cuenta en el banco hipotecario que administra INAU y que en todo caso INAU autoriza que la familia, si se dan las circunstancias, estableciendo claramente cuál va a ser el destino de esos dineros, esa familia se suman los dos montos entonces. Son prestaciones independientes, absolutamente independientes, exactamente. Puede ser una familia constituida, esposo, esposa, o puede ser una persona sola. Sí. Por más que se llame familia, o sea, puede ser una persona sola que decida tener este tipo de vínculo. El reglamento no distingue. Hay que tener capacidad de cuidar, hay que tener una cierta capacidad económica razonable, o sea, básicamente es la capacidad de poder sostenerse a sí mismo. Tiene que tratarse de una persona, de una familia, en todo caso esté en condiciones. Que no dependa del MIDES para vivir, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí ya no aplicaría para esto. Es así funciona el sistema. Para darle a ese niño razonablemente lo mejor que se le puede o se le debe dar en su circunstancia y en la condición que está enfrentada. Hay que hacer más énfasis en esto y no en la discusión que hubo por la rendición de cuentas de bono crianza o de fortalecer los CAIF. Yo creo que son temas independientes, pero complementarios, sobre todo complementarios. Todas las líneas de actuación que tienen que ver con políticas de infancia, de primera infancia, de adolescencia, son convergentes. Y no hay que verlas también en esto como compartimentos. ¿Pero usted hubiera preferido más bonocrianza o más CAIF, como terminó saliendo? No, yo creo que yo prefiero las dos cosas, porque las dos tienen su que ver. Diego Colorado se trancó en eso, dijo, no, acá el programa es CAIF, no es bonocrianza. Bueno, sin embargo, va a ser una combinación de esos elementos. Son instrumentos, son herramientas dirigidas a las mismas familias. En algún caso para asistirlas inmediatamente, porque hay una necesidad perentoria y urgente y una situación de emergencia, y en el otro caso pensando ya en el mediano y en el largo plazo, para institucionalizarlos, ahí sí, que los tenemos que institucionalizar de chiquitos en el proceso socioeducativo, y el CAIF sin duda es maravilloso en ese sentido. Lo dijo el presidente de la República cuando anunció este refuerzo presupuestal, incluso dijo el plan CAIF va a ser buque insignia. Bueno, yo creo que lo va a hacer, lo ha venido siendo en estos últimos años. Nosotros tenemos planes de expansión que ya vienen de la ley de presupuesto del año pasado
Y ahora se agregan estos recursos que van a ser un gran desafío para nosotros a la hora de invertirlos y de abrir nuevos dispositivos. ¿Lo invito a una pausa? Con mucho gusto. Continuamos a partir de la misma Quién es quién con el presidente del INAU, doctor Pablo Abdala. Recordamos, como siempre, horario principal ya lo conoce, lo tiene agendado jueves 22:30 horas. Gracias por estar siempre ahí acompañándonos a través de Canal 5. Repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos aquí en Quién es quién.